Buenos días. Me gustaría pedir perdón de antemano porque estoy súper nervioso. O sea, no suelo hablar delante de tanta gente. Hago pequeñas charlas a los niños de primero de la ESO de un colegio sobre la historia del hip hop, pero a ver, son niños de primero de la ESO, así que no me suelen juzgar mucho. Pero bueno, eso, como han dicho, me llamo Solomon, me llaman Solo, mis amigos, mis colegas me llaman Solo. Y en el rap, porque hago rap, soy rapero, me llamo Caos. Tengo 19 años, recién cumplidos, y llevo 11 años rapeando, ¿no? La gente seguramente se preguntará, 19, 11, son muchos años. Pues sí, llevo desde los 7, 8 años rapeando. Y nada, o sea, yo desde muy chico me ha gustado mucho la música, eso ha sido gracias a mis padres. Les encanta la música, les flipa la música, tenían discos desde Michael Jackson hasta Eminem. Y yo me acuerdo de estar delante de la tele con 3 años mirando videoclips de Eminem y me encantaba esa música, ¿no? O sea, no entendía nada, pero era como que me transmitía algo y actualmente Eminem es mi rapero favorito y actualmente sí que entiendo lo que dice, ¿no? Si no, digamos mal. Eso empecé a los 7, 8 años a hacer mis pequeñas letras, mis pequeños temas y nada, temas de un niño de 8, 7 años, nada, porquería. Y a los 10 fue cuando realmente me di cuenta de que esto me encantaba, que me flipaba, me encantaba la música, me encantaba escribir. Y a los 14 empecé a grabar mis pequeños temas que tenía, los publiqué por YouTube y la gente, sobre todo mis amigos, me empezaron a decir, Solo, tío, es que vales para esto, no lo dejes, eres bueno y tal. Pues ahí estamos, ¿no? Actualmente pues estoy dentro de este panorama que se llama Batalla de Gallos, que para la gente que no sepa qué es, no son dos animales matándose ni nada, ni apostas ilegal, no, nada de eso. Son bueno, dos personas, raperos, que improvisan al momento y rimando las palabras encima de una base de rap. Y ya, personas no son personajes, porque creo que nos creamos este alter ego, que siempre hay el superhéroe que es súper simpático y el público le quiere, y después hay el villano, que en este caso soy yo, un egocéntrico que flipas, que es más de te voy a matar y adiós, ¿no? Pero es eso, ¿no? Dos personas que se atacan improvisando, nos contestamos mutuamente de una manera ingeniosa, innovadora, con un público que nos chilla las rimas. Y después hay un jurado que vota quien cree que ha sido el mejor. Las batallas de gallos actualmente han tenido un gran impacto en la gente joven, gracias a una empresa que se llama Red Bull. Seguro que sabéis qué es la Red Bull, la lata de la bebida energética. Pues ha cogido este movimiento que son las batallas de gallos y ha hecho un evento que se llama Red Bull Batalla de los Gallos, y que es un evento internacional que elige los mejores batalleros del mundo. Este evento ha tenido una gran repercusión, como he dicho, entre los jóvenes, y ha crecido tanto como el número de seguidores de raperos que han empezado a improvisar y bueno, un público bastante grande. Y es un público que va y disfruta de las batallas, pero también es un público crítico, ¿no? Que sabe realmente qué rimas sí y qué rimas no. Y aquí quería llegar a este punto de la presentación porque las batallas de gallos, la música en general, es una cosa que los jóvenes nos interesa, nos gusta la música, la consumimos un montón. Y al igual que tenemos mucho interés por esto, yo en mi caso, batallas de gallos, música y tal, pues la gran mayoría de jóvenes, y me incluyo, hemos perdido el interés por los estudios. Yo soy una persona que, según
la sociedad, soy fracaso escolar, o eso... A ver, normalmente la culpa siempre dicen que recae sobre los jóvenes, ¿no? Somos jóvenes que somos vagos, no nos interesan las asignaturas, y etc, etc, etc. Pero pensándolo y hablándolo con mis colegas, que realmente no es que sean tontos, son gente lista, solo que como yo, pues en la clase se aburrían, porque este sistema de entrar en la clase, que entre después el profe o la profa, se siente, abra el libro, vale, esta es la asignatura, estos son los temas, hace resumen de esta página, la otra, y hace resumen en la clase, si no lo terminas en casa, y tal, deberes y para mañana. Pues a mí esto me aburría, ¿no? Y hablándolo con mis amigos, con mis colegas, pensé, tío, las clases realmente se podrían hacer más dinámicas, podrían ser clases, pues como han dicho estos profesores de aquí, con más movimiento, o sea, más dinámicas. Y de hecho os quería enseñar un vídeo de un profesor de inglés de América, que enseñando los verbos irregulares de inglés, que yo el inglés he estudiado inglés todo el rollo, y los verbos irregulares son un tostón, o sea, si te los enseñan así son un tostón, pues el profe, no es tonto, lo vio que eran un tostón y decidió pues hacer un rap de los verbos irregulares. Y me gustaría enseñaros aquí el vídeo. The microphone I took tickets. The shake, shook, shaking. Wait, woke into the style I'm creating. Think, thought, seek, sought. Listen to the lesson that I teach, talk. Don't sleep, step. I keep crap. I speak, snuggle. Feel deep, left. I keep cat. Having fun, I'll never be beat. I win 1-1. Do, did, done. Speaking, began, done. Shoot, shot, no I don't own a gun. Pues es el vídeo y hay muchos vídeos así de profesores que pues dinamizan las clases de esta forma. Yo porque estoy hablando más o menos del rap y tal y cual, pero se puede hacer de mil formas para que los alumnos, porque los alumnos vuelvan a pillar el interés por los estudios, ¿no? A ver, no creo que todos los profesores hagan un rap de sus asignaturas, porque no, pero por ejemplo, yo creo que la música rap, sobre todo, es un género que con la letra y tal se puede considerar poesía moderna, ¿no? Es una poesía que para los jóvenes, una poesía más cercana, con un mensaje más que nos afecta más a los jóvenes y que a lo mejor se podría trasladar a los libros. Yo estoy muy de acuerdo en que se estudien los grandes poetas como son Góngora, Quevedo, todos estos, pero yo creo que actualmente también tenemos raperos que ellos mismos no se consideran poetas, pero usan esos recursos literarios, métricos, lingüísticos que usaban estos grandes poetas y que se podrían poner en los libros, y eso haría que los jóvenes realmente, al ver frases de Keisio, Nach, Tote King, no sé si os suenan estos nombres, pero son gente bastante reconocida dentro del panorama musical y del rap y tal, y que realmente son muy buenos escribiendo, pues que los jóvenes al ver estos nombres en plan Tote King y una frase suya en un libro de castellano o tal, haría que al ver esa frase, en plan, sería como, hostia, este tío lo conozco, esta frase sé cuál es la canción, no sabía que en esta frase estaba usando una hipérbole o estaba haciendo una metáfora
o lo que sea, ¿no? Y realmente yo creo que eso haría que los jóvenes, es una de las formas, hay muchísimas más, ya lo han enseñado ellos, pero yo creo que esta también sería una de las formas en las cuales los jóvenes pues, podrían recuperar el interés por los estudios. Gracias. Creo, si no me equivoco, que al entrar os han dicho que os escribierais una palabra y tal cual, bueno, me han casi obligado a que improvisara. Así que bueno, pues ahora supongo que me pondrán una base de rap y improvisaré sobre las palabras que habéis escrito al llegar. Espero que no sean muy difíciles porque tampoco... Fracaso escolar. Ok. Escucha, ¿no? La primera palabra. Ok, vamos a improvisar un poco aquí, y ya lo saben, primo, yo no soy un loco. Habla de cambio, yo le doy al coco. Cambio, vale, no podemos cambiar el mundo si primero no cambiamos nosotros. Vale, esta es la primera. Porque tengo calidad, claro que tenemos que innovar. Yo innovo mi rap y mi habilidad, ok, y siempre lo hago. Me has dado dos palabras. El primero era diseño místico, puedo hacer así diseño artístico. Desde pequeño que diseño mis letras. No me des esta, vale, esta. Habla de la mediación. Y yo soy un cabrón, vale, puedo decir palabrotas, ¿no? Porque saben que yo siempre lo enseño, esto no es el diseño, mediación porque somos mediadores con los niños pequeños y ya siempre lo hago así en el free, porque lo hago y no lo dudes, no te preocupes, habla de piezas porque nuestra mente siempre ha sido un rompepuzzles, ok, así lo hago, las palabras no son muy difíciles, pero no tengo límites. Rapeando soy como un príncipe, espera, lo hago en la zona. Rapeando aquí para la gente de Barcelona. La palabra es mirada y con las miradas podemos enamorar a cualquier persona. Ok, así lo hago, ven. Y yo soy el solo, no soy un mongolo. Esto es amor, porque aquí yo os amo a todos. Vale, aún hay más. Me voy a acabar. Rap de verdad, porque en esta tierra yo tengo calidad y esto no es una basura. Lo hago sin ninguna duda, yo no miento, me moví dentro del movimiento y que quede claro que el hip hop es una cultura. Y así lo hago, no hay salida, esta es mi liga, felicidad es lo que tenemos que conseguir en nuestra vida. ¿Más? La palabra es palabra, pero lo haré fácil, como en Telecinco, va, pasa palabra. Otra, transmesia, he dicho que las palabras difíciles no. No ir a la iglesia. Muchas gracias.